¿verdad? Que ahora nos comemos ese cordero. Y ese cordero, déjame decirte, iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte, ¿verdad? Que hoy en estos tiempos, la Pascua, que hoy, ¿verdad? Viene Semana Santa, vienen esos días maravillosos, esos días en los cuales el Señor dio su vida en sacrificio, donde el Señor, ¿verdad? Entregó su vida, porque Él se entregó, ¿verdad? A Él no lo mataron, sino que Él se entregó en ese sacrificio vivo, en ese sacrificio santo, dio su vida y su sangre preciosa que derramó, ¿verdad? Ahora nos limpia, nos perdona, tenemos ese acceso para que a través de nuestro Señor Jesucristo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Esto es maravilloso, hermano. Hoy yo te quiero decir, ¿verdad?, que en estos tiempos el pueblo de Israel está celebrando la Pascua, que significa el Pesach, ¿verdad?, en el hebreo. Que esto significa, ¿verdad? Quiero darte un poquito de historia, lo que significa, porque recuerden que hace 8 días hablábamos que en el antiguo pacto, ¿verdad?, es algo que se estaba estableciendo para que viniera a cumplirse en el nuevo pacto. ¿Estamos aquí? Por eso, en aquellos tiempos, ¿verdad?, es un tipo y sombra, un tipo y figura de lo que hoy, ¿verdad?, en el nuevo pacto, el Cordero, ¿verdad?, es el Cordero de Dios que dio su vida, ¿verdad?, a través de su sangre preciosa, que es ahora la que nos limpia. Amén. En ese tiempo, ¿verdad?, así como tenían en las casas, tenían que poner en los dinteles y en los postes esa sangre preciosa, para que cuando pasara ese ángel de la muerte, ¿verdad?, dijera: aquí hay un sacrificio, aquí hay, ¿verdad?, ese sacrificio, y el ángel, ¿verdad?, de la muerte pudiera pasar y no tocara a nadie del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Déjame decirte que ese juicio, ¿verdad?, en aquellos tiempos lo estableció, ¿verdad?, por mandato de Dios. Fueron juicios que se establecieron, pero fueron para el pueblo de Egipto. Porque recordemos, ¿verdad?, que el faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios, quería tenerlo en la cautividad, querían tenerlo en la esclavitud al pueblo escogido de Dios, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y ahora, ¿verdad?, en ese tiempo, por eso yo te digo, hermanos, es un tipo de sombra y figura con el Cordero de ahora, de este nuevo pacto. Cristo nuestro Señor ahora es nuestro Cordero, es nuestra Pascua. Por eso estamos celebrando, ¿verdad?, estos tiempos, ¿verdad?, estos tiempos tan maravillosos, Semana Santa, en la cual ahora celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Amén. Estamos aquí dando una ofrenda de palmas al Rey de Cristo, al Rey de Reyes. Quiero decirte que son tiempos, por eso son tiempos señalados. Tiempos señalados en la cual hubo también un nacimiento, ¿verdad?, del Cordero de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo. Ya habían sido profetizados, pero ahora, ¿verdad?, es su muerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, quiero comenzar con esta introducción, hermanos, y es precisamente, ¿verdad?, sobre la Pascua. Dice también, por otro lado, el pueblo de Israel también celebran en estos tiempos, ellos celebran la libertad del pueblo judío. Ellos celebran, ¿verdad?, esa libertad en la cual estuvieron en esclavitud, ¿verdad? Estuvieron en esclavitud por mucho tiempo, por más de 400 años estuvo el pueblo de Israel viviendo en la esclavitud. Por eso hoy, ¿verdad?, el pueblo de Israel celebra esta fiesta año con año. Y déjame decirte algo, hermanos, en el Éxodo, por eso Dios les da indicaciones, Dios les dice, ¿verdad?, a Moisés y a Aarón que tenían que sacrificar un cordero, pero ese cordero no iba a ser cualquier cordero, iba a ser el mejor de los corderos que tuvieran, ¿verdad?, en cada familia, un cordero por familia. El mejor de los corderos, ¿verdad?, tenía que ser observado por 4 días. Un cordero, ¿verdad?, también que debía de tener un año, ese cordero, y que tenía que ser el mejor. Da la casualidad, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesucristo lo toman preso, ¿verdad?,
lo toman preso nuestro Señor Jesucristo y lo tuvieron, ¿verdad? 4 días, lo tuvieron encerrado hasta que Él se dio el sacrificio, ¿verdad? Hasta que hubo ese sacrificio tan maravilloso. Déjame decirte qué tan maravillosa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de su sangre preciosa que Él derramó, ahora Él nos limpia de nuestros pecados, ¿verdad? Ahora Él nos perdona. Ahora podemos tener el acceso, ¿verdad?, rumbo al Padre, porque sin ese sacrificio, dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Tenía que haber un sacrificio, y ese sacrificio lo hizo el Cordero de Dios. Lo hizo una sola vez y para siempre. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso ya no hay necesidad, ¿verdad?, de la iglesia costumbrista, ¿verdad? Y tiene que hacer pagas, tiene que hacer, ¿verdad?, tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Tiene que ir a colgarse en una cruz en la cual ya lo pagó el Señor Jesucristo. Ya no podemos volver a regresar nuevamente a lo que el Señor ya hizo. Ese sacrificio lo hizo Cristo, nuestro Señor, una sola vez y para siempre. Amén. Ya no es necesario de ir a pagar, ¿cómo se le llama? Promesas, ¿verdad? Ya no es necesario que te tengas que ir desde la entrada, te tengas que ir de rodillas hasta la basílica, ya no. Esas, déjame decirte que son obras muertas y que no impactan en nada, hermanos. Solamente, ¿verdad?, para poderle darle la gloria y la honra es de que tú vengas en pos del Señor, entregues tu vida, entregues todo tu corazón, porque fuera de Él, hermano, no somos nada. Es necesario venir a los pies de Cristo para que puedas encontrar un perdón de Dios. Solamente es el único que perdona pecados. Solamente Él es el único que restaura. Solamente Él es el único que nos da promesas y nos da sanidades, pero tenemos que entrar confiadamente al trono de su gracia para poder alcanzar un poco de socorro. Dar una ofrenda de paz a Cristo. Y para esto, hermano, por eso en esta tarde, ¿verdad?, vamos a tener Santa Cena. Y yo te quiero que vayas, yo quiero, hermano, que tú vayas meditando, que tú pienses en ese sacrificio maravilloso que Dios hizo. El Señor ahora te está pidiendo tu corazón. El Señor ahora te está diciendo, ven ahora a mí. Si tú verás que hay situaciones en tu vida, hay situaciones en las cuales hay problemas, no te has podido perdonar, has tenido falta de perdón, el Señor, ahora es el momento en el cual tú comiences a entregar tu vida al Señor para que puedas ser también partícipe de la Santa Cena, de esta comunión maravillosa que vamos a tener en un momento. Y para eso, por eso necesitamos, hermanos, humillarnos ante el Rey de Gloria. Necesitamos entregar nuestro corazón, necesitamos humillarnos, porque en medio de la humillación vas a encontrar el perdón y vas a encontrar la bendición del Señor. De otra manera, no puede ser de otra manera. Tenemos que venir en pos del Señor, humillarnos, clamar a Él, decirle, Padre mío, enséñame, muéstrame ahora cómo puedo perdonar, muéstrame ahora qué es lo que tengo que hacer, muéstrame tus caminos, yo quiero seguir, quiero seguir, ¿verdad?, tus pasos, quiero caminar contigo. Pero eso solamente es entregando nuestra vida y nuestro corazón. Hoy ya no quiere el Señor que lleves una vida que llevabas anteriormente atrás. Hoy, por la misericordia que el Señor ha tenido en nuestras vidas, y le damos gracias a Dios que por su misericordia nos ha rescatado de lo vil y de lo menospreciado. De ese lodo nos ha sacado el Señor, de donde nosotros caminábamos cuando no le conocíamos. Y ahora Él ha mostrado su misericordia y su amor. Yo te digo porque nosotros venimos de esa parte, hermanos, y hoy, ¿verdad?, decimos cuánto lamento no haber conocido al Señor años atrás. Pero Dios conoce los tiempos. Dios sabe, ¿verdad?, la necesidad que cada uno tenemos. Cada uno de nosotros somos un propósito que Dios ha establecido. Dios tiene propósitos en tu vida, pero quiere, ¿verdad?, que se cumplan en tu vida.
Amén. Y para eso, ¿verdad? Yo te decía, es necesario que haya una humillación en nuestras vidas. Es necesario que tú busques al Señor con todo tu corazón y te humilles ante el Rey de Gloria. En medio de pruebas, en medio de situaciones, ¿verdad? Que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por pruebas, hemos pasado por situaciones. Y déjame decirte que necesitamos venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene la solución a nuestros problemas. Él es el único que nos va a sacar, ¿verdad?, de todos estos problemas, pero necesitamos confiar, porque esto nos tenemos que mover en fe. El hombre y la mujer que cree en el Señor ya no camina, ¿verdad?, ya no camina por vista, sino que ahora camina en fe. Ya no camina por ojos naturales, sino ahora caminamos en fe, hermanos. Esa es la diferencia de los hijos de Dios con los que caminan, ¿verdad?, en el mundo, donde ellos piensan que no hay esperanza, donde piensan, ¿verdad?, que ya todo se ha acabado, pero en Jesucristo, el Rey de Gloria, nunca, ¿verdad?, vamos a perder. Al contrario, es algo tan maravilloso que Él tiene preparado para sus hijos, para todos aquellos que le buscan y le buscan con todo su corazón. Hay una ofrenda de canto. Yo quiero hablar, ¿verdad?, de este tema que hoy vamos a hablar. Precisamente es de esto, sobre la humillación. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el que se humilla, Dios lo exalta. En medio de la humillación, hermano, cuando nosotros venimos, nos postramos, entregamos nuestro corazón, y tal vez nos haya costado, nos cueste tal vez lágrimas, nos cueste tal vez dolor. En medio de esa situación de la humillación es cuando el Señor se glorifica en nuestras vidas. Hoy el nombre de este tema, por eso le hemos llamado: en la humillación hay bendición. Amén. Yo quiero que me acompañes en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, vamos a ver lo que nos dice en su bendita palabra. Filipenses capítulo 2, verso 5. Y este tema, hermanos, este versículo de la palabra de Dios a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención, hermanos, porque es un gran ejemplo de humillación y de exaltación que fue nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo en el cual el Señor se supo humillar ante el Padre. Un ejemplo, ¿verdad?, de un hombre, un varón de Dios, que a pesar de que él era el mismísimo Hijo de Dios, él no escatimó el ser igual a Dios, sino que él se despojó de esa deidad, él se despojó del Hijo de Dios, de esa divinidad, para poder ser un hombre, ¿verdad?, aquí en la tierra. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, si ya lo tienes, me dice amén. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Capítulo 2, verso 5. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice ahí? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a su nombre. Dale una ofrenda de palmas al Rey bendito, Rey de Reyes. Gracias a Él, hermanos, podemos tener tantos beneficios por este sacrificio.
que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tantos beneficios, hermanos. Él, ahora, ¿verdad? Él nos ha justificado delante del Padre. Podemos encontrar ese perdón. Él nos perdonó, Él ya nos ha perdonado. Y si muchas veces, ¿verdad? Si el Señor ya nos ha perdonado, ¿por qué insistimos en lo mismo? ¿Por qué estamos cayendo nuevamente, ¿verdad? En situaciones ahí de pecado, en situaciones en las cuales no podemos nosotros soltar, en situaciones en las cuales, ¿verdad? Situaciones que no le agradan al Señor. ¿Por qué insistimos en lo mismo si Dios ya te perdonó? Y si el Señor ya te perdonó, ya no puede haber nadie que te esté señalando, te esté, ¿verdad? Acusando, hermanos. Dice la palabra, bueno, no dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros juzgamos, está señalando, pero tres te están apuntando. Tres dedos te están apuntando a ti. Porque nosotros no podemos, ¿verdad? Porque está señalando. Si el Señor ya me perdonó, el Señor ya dio su vida por ti y por mí. Ahora yo no puedo estar, ¿verdad?, juzgando si Dios ya perdonó a la persona. Y así fue, ¿verdad?, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él se despojó siendo el mismísimo Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, en su divinidad. Él se hizo carne, Él se hizo hombre, para que ahora tú, ¿verdad?, Él fuera como nosotros, un hombre con situaciones, ¿verdad?, en su vida, con emociones, con quebrantos. Él lloró muchas veces porque Él quería lo mejor para sus hijos, hermanos. Y si Él estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Él se humilló, Él se despojó delante del Padre, ¿verdad? Cuando Él lo estaban crucificando, Él le clamaba al Padre, ¿verdad? Y le decía: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él fue a orar, ¿verdad?, a ese monte del Getsemaní, ¿verdad? Él no quería pasar, Él no quería beber de esa copa. Él tenía las mismas emociones que tú y que yo. Pero aún así, ¿verdad?, Él se hizo hombre. Él tuvo temores también, Él tuvo miedo. Aunque era el Hijo de Dios, ¿verdad?, hecho carne en esta tierra, Él se despojó de lo que Él era para poder ser carne, ¿verdad?, para poder ser como tú y como yo. Él mismo se despojó de toda, ¿verdad?, lo que Él era, amado hermano. Por eso el Señor dice: haya pues este sentir que hubo pues en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó. Un ejemplo tan maravilloso es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló, hermano, delante de Dios. Él se humilló, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Entonces podemos tener un ejemplo tan maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que como cordero Él fue al matadero. Isaías capítulo 53 habla claramente, ¿verdad? Isaías ya había profetizado cómo el cordero de Dios iba a ser inmolado, cómo el cordero de Dios iba a entregar su vida. Y gracias, hermanos, ¿verdad?, a Él ahora podemos encontrar la vida eterna, ahora podemos encontrar la salvación. Gracias a ese sacrificio tan maravilloso. Pero por eso no podemos, hermanos, dejar pasar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No lo puedes menospreciar, no puedes tomarlo en poco, hermano. Hoy el Señor nos está diciendo por eso que nos despojemos de todo, ¿verdad?, todo peso, ¿verdad?, que impide estar en la presencia de Dios, todo peso. Hoy el Señor nos está hablando que es necesario que te despojes de lo que impide estar en la presencia del Dios en gloria. Es necesario, hermanos, que tú te despojes, que haya un perdón, que tú te acerques, que tu alma sea liberada para poder venir delante del Rey de gloria, el Rey bendito, aquel que dio su vida para que tú y yo pudiéramos tener promesas delante del Padre. Dar una ofrenda de paz al Rey bendito. Pero es necesario que nosotros nos despojemos de todo peso que nos impide relacionarnos con el Señor.
Es necesario, amado hermanos, hoy en estos tiempos, Dios hablando de muchas maneras, Dios hablando, ¿verdad? En diferentes tiempos, hablando en todo momento, Dios nos está hablando. Mira, hoy estamos viviendo tiempos difíciles. En la mañana habíamos, ¿verdad?, hablado esa pandemia que hoy estamos viviendo. Y hablábamos, ¿verdad?, y decíamos que en este 2020, en ese año que pasábamos, muchos hicieron planes. Muchos, ¿verdad?, tal vez afanados en estar buscando al Señor sin tener, ¿verdad?, el conocimiento de Dios. Y tal vez este año, ¿verdad?, los planes que tenían ya no les dio tiempo de ejecutarlos porque el Señor los llamó a su presencia. Se fueron de esta tierra, ¿verdad?, de este plano terrenal. Dios tiene el propósito, y sabes una cosa, que si Dios ha tenido misericordia por este pueblo de Dios, es porque Dios tiene planes y tiene propósitos en cada uno de nosotros. Es porque Dios quiere, le interesa tu corazón y Él nos anhela celosamente, porque quiere que tú vengas al arrepentimiento. Dios no ha venido todavía. Dios no ha acabado con este mundo, porque Él quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y Juan el Bautista, ellos predicaban: arrepentidos y convertidos, y iban por allá, hablaban la palabra: arrepentidos y convertidos, humíllense delante del Cordero, arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque los tiempos del Señor ya están lo más cerca que te puedas imaginar. Dios hoy nos está hablando, hermanos, de muchas maneras. Hoy el Señor nos está hablando de muchas formas. Por eso nuestro Señor Jesucristo se despojó de su divinidad para poder llegar a ser ese hombre como tú y como yo, que tuvo sentimientos, tuvo emociones. Se me viene mucho a la mente, ¿verdad?, cuando estaba esa última noche allí en el huerto del Getsemaní. Él no quería beber esa copa, pero él tenía que pasarla. Ya estaba escrito que él tenía que pagar ese precio, ese sacrificio, para poder estar delante de la presencia de Dios y hayamos podido, ¿verdad?, tener muchos beneficios delante de Dios. Él le dijo al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esa copa, pero no sea como yo, Señor, sino que sea como tú dices, que sea tu voluntad. Y muchas veces queremos hacer nosotros nuestra propia voluntad, sin consultar al Señor. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros pensamos, pero no nos sometemos delante de Dios. ¿Qué dice el Señor? Yo quiero hacer esto, Señor. Fíjate lo maravilloso es que si hay planes, porque todos tenemos planes, hermanos, todos tenemos anhelos en nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo que le gusta al Señor? Que lo tomes por lo menos a Él en cuenta. Que le digas: Señor, yo quiero esto. Si es tu voluntad y si tú lo permites, se hará, pero no sea como yo digo, sino que sea como tú dices, Señor. Esa es una señal de humildad, una señal, ¿verdad?, de humillación delante del Padre. Esa es una situación, hermanos, de la cual Dios se agrada cuando tú tienes esa actitud delante del Padre. Una situación, ¿verdad?, una actitud más que nada. Cuando tú te presentas delante de Dios, Dios ve los corazones. Un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo va a despreciar. ¿Estamos aquí? Él es bueno, Él es maravilloso y sus misericordias son para siempre. Dale una ofrenda de pan a Dios y su gloria. A Él está la gloria y la honra y el honor. Bendito sea su nombre. Quiero que me acompañes a Isaías capítulo 38, hermano. Isaías capítulo 38. ¿Lo tenemos? Permítanme, porque yo todavía no. Isaías capítulo 38.
68. Vamos a ver desde el verso 1 al verso 5. Yo quiero que, ¿verdad?, veamos un ejemplo de un varón llamado Ezequías. Este varón, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que él se había enfermado. Él tenía una enfermedad, ¿verdad?, que dentro de poco iba a morir. Por eso viene palabra del Señor sobre este profeta Isaías y le dice: Ezequías, arregla tu casa, arregla tu familia. Ve con tu familia, arregla tus situaciones, porque esta enfermedad que tú tienes es una enfermedad de muerte. Pero vamos a ver lo que nos dice la historia, ¿verdad? La historia que nos está hablando sobre este varón de Ezequías. Vamos a leerlo en el verso 1. Dice la palabra de Dios: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, repite conmigo, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, fíjate. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. En el 6, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Fíjate, hermano, hay algo, ¿verdad?, una situación. ¿Qué sucedería? Es un ejemplo, ¿verdad? Pero renunciamos, cancelamos en el nombre de Jesús. Yo declaro vida y vida en abundancia en toda la iglesia. Pero ¿qué pasaría si nosotros, ¿verdad?, nos da una mala noticia que tenemos una enfermedad mortal? Renunciamos a eso, ¿verdad? Pero no estamos, hermanos, no estamos exentos de una situación así. ¿Seguiría siendo lo mismo o seguiríamos siendo la misma persona o cambiaría nuestra vida? Yo creo que cambiaría nuestra vida. Porque muchas veces, ¿verdad?, está el Señor hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Está el Señor hablando en todo momento, pero muchas veces nosotros resistimos al Espíritu Santo. Muchas veces no queremos hacer lo que Dios está hablando, no queremos hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué esperar, verdad, hasta que venga a nuestras vidas una enfermedad? Si tenemos, verdad, el tiempo en el cual el Señor está hablando a nuestra vida, el Señor está diciendo: ven, acércate a mí, yo soy la vida, y solamente en mí, verdad, puedes hallar descanso, solamente en mí yo te prometo, verdad, una vida en la cual, verdad, solamente yo te la puedo dar. Y muchas veces nos resistimos a lo que el Señor habla muchas veces a nuestras vidas. ¿Por qué esperar esos tiempos tan difíciles? ¿Por qué esperar hasta esos momentos? Si hoy el Señor, ¿verdad?, nos está dando la oportunidad, y mira que, ¿verdad?, hoy la iglesia, Dios quiere bendecir la iglesia, Dios quiere bendecir a las familias, quiere bendecir a los hijos, que nosotros, ¿verdad?, vengamos, ¿verdad?, en voz del Señor con un corazón que verdaderamente anhele buscar la presencia de Dios. Yo te decía hace un momento, Juan el Bautista decía: arrepentidos y convertidos y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Verdaderamente que haya, ¿verdad?, un arrepentimiento, y Dios es el que va a estar viendo el corazón. Dios va a estar viendo en medio de la situación, ¿verdad?, el corazón contrito y humillado que tiene, ¿verdad?, su iglesia. Una iglesia en la cual Dios ha puesto para que tú le busques a Él.
Eso es lo que Dios quiere, hermano. Pero vamos a la palabra de Dios, la vida de Ezequías, ¿verdad? Era un varón de Dios, ¿verdad? Era un varón que estaba pegado junto al rey, ¿verdad? Pero de pronto era un hombre que creía en Dios. Era un hombre que confiaba en el Señor. Él dice la palabra que se había enfermado. Fue una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad mortal, una enfermedad de muerte. Tuvo que venir una palabra, ¿verdad?, de parte de Dios a través del profeta Isaías. Y que le dijo, ¿verdad? Le dijo, Ezequías, ordena tu vida, porque esta enfermedad que tú tienes es una enfermedad de muerte. Tenemos, hermanos, que ordenar también nuestras vidas. Tenemos que ordenar, ¿verdad?, este corazón. Tenemos que ordenar todo lo que haya, todo lo que no le agrada al Señor. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, en humillación, en entrega, hermanos, doblando rodillas. Mira, es una gran bendición que este templo, el Señor aquí lo haya puesto, ¿verdad? Es una gran bendición. Es una casa de Dios, es la casa de oración. Por eso, hermanos, tenemos que aquí es donde rendimos, ¿verdad?, nuestras vidas. Aquí podemos llorar, aquí podemos clamar delante de la presencia del Señor. El rey David había algo que él decía. Por eso me gusta la actitud que tenía David, hermanos, que buscaba la presencia del Señor. David le decía al Señor: Señor, quítame los reinos, quítame lo que tengo, quítame riquezas si tú quieres, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Él se doblegaba, él sabía delante de quién estaba. Él se postraba delante del Señor buscando su presencia. Sabía, ¿verdad?, que el que lo respaldaba era el Dios de la gloria, Jehová de los ejércitos. Por eso tenía una comunión con el Señor. Lo buscaba, hermanos. Él sabía que tenía el respaldo de parte de Dios. Cuando él peleaba las batallas, él se ponía con el Señor, se ponía cuentas y le decía: Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Y peleaba las batallas, él ganaba las batallas, porque David andaba conforme al corazón de Dios. Dios quiere ver tu corazón, iglesia. Dios quiere que verdaderamente tú tengas un corazón que le busque, un corazón que le anhele en todo momento. Pero es necesario que nosotros le busquemos y que le adoremos también en espíritu y en verdad. Amén. Estamos aquí. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea, Señor. Hay situaciones en las cuales nosotros batallamos. Tenemos yo le hemos hablado, ¿verdad?, a las personas. Nosotros caminamos en 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Este tiempo, ¿verdad?, que tuvimos este tiempo de ayuno. ¿Cuántos ayunaron? ¿Cuántos estuvieron ayunando? Gloria al Señor. Este tipo de ayuno, hermanos, inclusive Isaías lo hablaba. Lo estoy buscando porque lo tengo aquí adelante. Mira lo que nos dice Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versos 6 y 7. Nos habla sobre el verdadero ayuno. Ve lo que nos dice la palabra de Dios. Te lo voy a leer rápidamente y dice así: el ayuno que he escogido, fíjate lo que dice Isaías, no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Pero en el verso, ¿verdad?, en el verso 6 dice: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo y poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Muchas veces que tenemos nosotros ataduras en el alma. Hay ataduras en el alma en las cuales nosotros no podemos entregar.
Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos comprometernos con el Señor. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio. Y es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor para poder entregar el ayuno. Hermano, esto que nos habla, ¿verdad? Isaías. Tenemos por eso, ¿verdad? Hay batallas que nosotros tenemos. ¿Qué es, verdad? Tú pregúntate, analízate. Y es lo que nosotros tenemos que entregar al Señor. Esto que nos está hablando Isaías, hermano, es un tipo de ayuno en el cual, si nosotros estamos batallando con algo, lo tenemos que entregar en humillación al Señor. Y créeme que cuando esto lo hacemos con todo nuestro corazón, como nos dice la palabra de Dios, Él va a romper toda atadura, Él va a traer libertad a los oprimidos, Él va a romper los yugos. Los yugos se van a romper, hermano, cuando nosotros hacemos esta acción reconociendo que solamente Dios es el único que va a traer sanidad a nuestra alma y va a traer una libertad, ¿verdad? Porque así es el Dios de gloria. Así es nuestro Señor Jesucristo. Cuando entregamos, nosotros aprendemos a entregar lo que estamos batallando en el alma. Y esta tarde, ¿verdad? Que hoy vamos a preparar, ¿verdad? Esa cena, esa santa cena del Señor. El Señor ahora, ¿verdad? Nos da esta oportunidad de venir a su mesa, de venir delante de Él, de entregar, ¿verdad? A nuestras vidas todo lo que estamos batallando, hermanos. A partir de ahí, créeme que tenemos tantos beneficios cuando nosotros somos partícipes de la mesa del Señor. Porque a través de la Santa Cena, hermanos, y cuando nosotros le entregamos, le decimos, Señor, yo no puedo. Padre mío, yo no puedo con esta situación. Ven a mi pronto auxilio. Señor, abrázame con esta situación que yo no puedo, Señor, pero yo sé que tú en mi vida sí puedes. Y a través de la Santa Cena, el Señor hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Es algo en lo cual nosotros tenemos que aprender a despojarnos de lo que nos estorba para poder estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos una ofrenda de palmas al Rey bendito. Mira, hermano, cuando alguien se humilla, cuando alguien busca la presencia del Señor, la atmósfera cambia. Cuando alguien viene delante del Señor, Dios tiene el poder para poder cambiar las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene el poder, ¿verdad?, para ver un pueblo, ¿verdad?, que le busca y que le adora, ¿verdad?, en todo momento. Él tiene la capacidad para poder cambiar atmósferas, para poder cambiar tiempos. Él es el único, Él es el soberano Dios que puede hacer cambios en tantas cosas. Lo podemos ver, ¿verdad?, en el pueblo de Nínive. ¿Cuántos han leído esa historia, esa palabra del Señor? ¿Verdad? Jonás fue un varón de Dios, ¿verdad?, que sí, en ocasiones la situación, ¿verdad?, en la que él estaba, él era un varón en el cual Dios le mandó a decir, ¿sabes qué, Jonás? Ve a Nínive, porque yo voy a traer destrucción a este pueblo. Pero Jonás, ¿verdad?, no quiso hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. No hizo caso al Señor. Él decidió, ¿verdad?, tomar esa embarcación, ese barco, y prefirió irse a otro lado. Pero cuando iba en esa barca, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que comenzó a venir, ¿verdad?, un viento recio, ¿verdad? El mar se embraveció y comenzaba, ¿verdad?, unas olas grandísimas, y ellos, ¿verdad?, temblaban, y, ¿verdad?, Jonás se fue abajo de esa barca, ¿verdad?, y le dijeron, oye, Jonás, levántate, párate y clama a ese Dios, a tu Dios que crees en Él, porque mira, vamos a perecer. Y comenzaban ellos, ¿verdad?, a decirle, pero ¿por qué, Señor, está sucediendo esto? Y todos llegaron a la conclusión que era Jonás el que había traído ese mal,
¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Creo que todos entre todos agarraron y vámonos, lo botaron al mar mejor, ¿verdad? Porque ellos pensaban que por él todo lo que se estaba moviendo. Fíjate los propósitos de Dios. A pesar de que Jonás fue un varón, un hombre renuente, y aún así Dios lo tiene considerado como ese profeta. ¿Qué fue lo que sucedió? Se lo tragó, ¿verdad? Esa ballena, ¿verdad? Estuvo ahí 3 días, estuvo dentro de esa ballena. Cómo Dios tuvo misericordia de ese varón, ¿verdad? Y en medio me gusta esta parte, que cuando él estaba adentro de esa ballena, hermanos, él sabía perfectamente, ¿verdad? Él clamó a Dios. Ahí sí, cuando tenía esa situación tan dura, tan difícil, él comenzó a estar clamando al Señor, ¿verdad? Y hay un versículo como del 1, ¿verdad? Hasta el 10, que como él clamaba al Señor, ¿verdad? Fervientemente, suplicándole al Señor, ¿verdad? Que esa ballena lo botara, ¿verdad? Lo botara. Así lo habla claramente en el libro de Jonás, hermano. ¿Y sabes qué fue lo más impactante de este tema? Que cuando esa ballena lo bota, lo fue y lo transportó de todas maneras a la ciudad, a ese pueblo de Nínive. Fíjate cómo son los planes de Dios, que muchas veces nos resistimos, pero Dios tiene otros planes. Cuando cae, ¿verdad? Jonás llegó a este lugar, ¿verdad? De Nínive, comenzaron, ¿verdad? Iba poco a poco llegando a ese lugar, iba predicando la palabra, declarando, ¿verdad? Que se arrepintieran, porque dentro de 40 días Dios iba a acabar con ese pueblo. Dice la palabra de Dios que llegó hasta el rey, ¿verdad? Llegó esa noticia hasta el rey, y que ese rey, ¿verdad? Dice que se humilló delante de Dios. Y él les dijo, vamos a estar en ayuno, vamos a humillarnos delante de Dios, y no van a comer ni los animales como hombre, ¿verdad? Se vistieron de cilicio, dice la palabra de Dios. El vestirse de cilicio, hermano, entendemos de que ahora reconocen a Dios, que si fuera de él no pueden hacer nada. Que fuera de que el Rey de gloria lo necesitan, hermano, lo necesitamos todos. Porque era lo que Dios, ¿verdad?, estaba haciendo en este pueblo. Todos se humillaron, todos buscaron la presencia del Señor. ¿Y sabes qué pasó? Dios perdonó a ese pueblo porque se humillaron delante de Dios de gloria. Dios hubo, hermanos, un perdón. Dios le dijo, ¿sabes qué? Jonás, ahora me arrepiento, no voy a traer destrucción a este pueblo, porque este pueblo, ¿verdad? Este pueblo se ha arrepentido, este pueblo se ha humillado, este pueblo se ha vestido, ¿verdad?, de silicio, y ya no lo voy a destruir. Fíjate todo lo que tuvo que pasar. Un pueblo de Dios cuando clama, un pueblo de Dios cuando ora, cuando busca la presencia de Dios, el Señor derrama su misericordia, derrama bendiciones en este pueblo, derrama bendiciones sobre la iglesia. Cuando hay una iglesia que clama, una iglesia que se pone en la brecha, una iglesia que comienza a buscar la presencia de Dios, hay bendición de lo alto y comienza la gloria a caer en la iglesia, y va a ser una iglesia poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que te pongas de pie, hermano, en esta tarde ya. Quiero que preparen también ahí, hermanas, y me apoyan ya, por favor, para los que van.